Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Usted que espera que Cristo venga pronto y que venga por usted, más vale que le encuentre sirviendo. Porque mire estos dos versículos. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Léalo conmigo, por favor, todos juntos, al unísono. Dice así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Padre, gracias por esta bella porción. Y gracias por estos temas que hemos estado compartiendo acerca del servicio, rogando que su gracia ilustre nuestras vidas, enseñe nuestras vidas, enfoque nuestras vidas y reenfoque nuestras vidas en esto tan crucial, en esto tan perentorio, en esto tan urgente que es servirle. Gracias, Padre, por su palabra. Bendiga este tiempo, este momento. Perdone mi pecado, mi maldad. Y ayúdeme, Señor, a poder exponer con libertad su palabra, que su Espíritu Santo tome control del que enseña como de los que escuchan. Pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El tema le puse por título, siempre los que dicen que saben, dicen que es bueno colocar un título. Entonces es algo más acerca de servir al Señor. Siempre hay algo más que enseñar. Siempre hay algo más que decir. De tal manera que la palabra de Dios nos capacite en esta gracia, en este cometido, en esta comisión, lo cual es servir al Señor. Y mis amados, de acuerdo a este versículo que hemos leído, primera a los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, aquí habla de gente pagana, gente idólatra, gente que seguía una religión, un sistema religioso, adoraba imágenes, pero que fueron convertidos. Pero el versículo dice, ¿para qué fueron convertidos? Obviamente hablando, fueron convertidos para ser salvos, fueron convertidos para ir al cielo, pero mientras lleguemos al cielo, dice, para servir al Dios vivo y verdadero. La salvación que Dios operó a cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros es un hecho real. Y como tal, trajo consecuencias, obviamente hablando positivas, a cada uno de los salvados. Y yo no sé a usted, pero puede que la consecuencia de la salvación que Dios otorgó a usted sea diferente a la mía. Porque la mía fue, ha sido y será la de servir. Es decir, como consecuencia de haber sido salvo, mi deseo era trabajar en la obra. Mi deseo era hacer algo en la obra. Era tanto el entusiasmo que hasta yo quería diezmar y ofrendar y ver cómo se hacía eso. O sea, mi deseo era estar involucrado en todo lo que tenía que ver con la obra, con la iglesia. No sé si esa es una consecuencia obvia en cada salvo. Quisiera creer que sí, no lo puedo afirmar, pero yo creo que muchos de los convertidos, de los recién salvados, nace esa consecuencia obvia, natural, de querer servir, de querer involucrarse, de querer estar expuesto a todo lo que es la fe, la iglesia, el compañerismo con los hermanos, la coinonía.
Y como dije, es bueno que hagamos algunos recuerdos más frente a este asunto de servir. Obviamente hablando, el celo que se apoderó de mí fue una cosa impactante. Junto con este deseo de servir a Dios, era un celo que se me metió, viniendo de la iglesia tradicional, la cual doy gracias que me enseñó a creer en Dios, que me enseñó a creer en la Biblia, aunque no me la enseñaban como deberían enseñármela, pero la religión tradicional a mí me enseñó ciertos valores bíblicos, espirituales, que me ayudaron a afincar, que me ayudaron a entender cosas básicas de la vida cristiana. Luego al venir a Cristo y tener una experiencia personal con el Señor, en fe y en arrepentimiento, entregándome a Él, empecé a leer la Biblia y comencé a darme cuenta de que muchas de las cosas que me enseñaron no eran correctas y que había que enseñarlas correctamente. El celo se apodera de uno y el deseo de enseñar a otro la verdad es grande. Mire, yo me metí en problema con gente, me maldijeron, me escupieron, me botaron de sus casas. Ay, mi madre. Pero yo quería enseñar, no tenía mala intención, pero por ser nuevo no sabía cómo enseñarlo. Y si ahora todavía puedo tener algún grado de falta de paciencia, imagínense con el primer amor y con ese celo. El que me contradecía lo mandaba al infierno de una vez. ¿Ok? Hasta que uno va aprendiendo. Pero es bueno que aprendamos algunas cosas más acerca de lo que es el servicio. Maravillosamente, hoy en la mañana también fuimos ilustrados con la palabra de Dios, aprendiendo aspectos importantes de lo que es el servir. Gracias, hermano Natanael, por su ayuda en esto. Justamente mientras él predicaba, yo pensaba y yo decía, bueno, aquí se ilustra fácilmente. Uno de mis brazos es el pastor Jerry, el otro brazo es el hermano Natanael, que me ayudan por lo menos a predicar, porque hay momentos que yo necesito escuchar. Yo me deleité escuchando en la mañana. Yo me deleité escuchando, porque disfruté, porque ese pasaje no lo domino mucho. No lo domino mucho y el hermano lo tocó de una manera muy, muy especial y yo lo disfruté y aprendí y doy gracias al Señor. Obviamente hablando no significa que son los únicos dos, son las únicas dos personas que pueden levantar el brazo aquí del pastor Huayco. Ojalá que todos predicasen. Ojalá que todos tuviesen libertad y el llamado de Dios para pararse y para enseñar. Yo no tengo problema cuando yo sé que las características y las condiciones que Dios le va otorgando a cada persona son propias para enseñar, son propias para ser maestro, son propias para ser un predicador. ¿Ok? Es interesante que el hermano Natanael está entre el pastor Jerry y el pastor Huayco. Está entre maestro y predicador. Se puede desarrollar más y puede ser algo muy interesante, en el buen sentido de la palabra, para los que me conocen. ¿Ok? ¿Okay? Pero, repito, no son los únicos. Yo espero que otros se levanten. Como decía él en la mañana, predicadores, maestros, pastores. ¿Ok? Tengo celo con el púlpito, con gente de afuera, pero con la gente de aquí, que ya se van envolviendo, que van conociendo, no hay mayor problema. Pero bueno, veamos algunas pequeñas verdades que quiero compartir. Obviamente hablando, como primera pregunta es, y no me voy a detener a esto, voy a ir mencionando y leyendo versículos, nada más. Primer punto. Bueno, ¿por qué servir al Señor? Como primer punto puse, bueno, es un mandamiento. Cada uno según el don que ha recibido, ministro, lo enséñelo. Es decir,
sirva. ¿Ok? Ahora quiero que vuelvo a repetir esto. Quiero que entienda que cuando yo predico de servicio, yo hablo de todo tipo de servicio dentro de la iglesia. No me estoy refiriendo específicamente a un ministerio específico, sino a todo lo que podemos hacer dentro de la iglesia. Me refiero a ese servir. Aún en esos detalles que decía el pastor Jerry al terminar el tema, esos detalles también implica servir. ¿Ok? Son importantes. Y me gustó mucho lo que dijo pastor Jerry. Dice que está aprendiendo mucho allá en la Academia Cristiana y en esa iglesia hermana. ¿Cómo entonces lo hacen? ¿Cómo han logrado que la iglesia se involucre aún en esos detalles? ¿Ok? Porque es una tarea titánica. Yo tengo 30 años trabajando con gente. ¿Ok? Y yo sé lo que es eso. Entonces, es importante y es interesante el que Pastor Jerry pueda ir aprendiendo, pueda ir mirando la metodología, la estrategia, de tal manera de traer para acá, ¿ok? Y de entonces poder aprender y poder incrementar esas verdades a la vida de la iglesia propiamente tal. Pero bueno, ¿por qué servir? Bueno, en primer lugar es un mandamiento. Y de acuerdo a este mismo principio o versículo, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tenemos que servir a Dios no solamente porque es un mandamiento, es porque Dios nos ha capacitado para servirle en un área. Aún el más nuevo, por ejemplo, aquí citamos al hermano Alex, que es el más nuevo, en la trayectoria mundanal que él tuvo, Dios lo fue capacitando en áreas, y esas áreas son bien útiles para la iglesia a su debido tiempo, a su debido momento, y dirigido por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo y por la palabra. Por lo tanto, servimos al Señor porque es un mandamiento. Servimos al Señor porque Él nos ha capacitado. Y nadie tiene excusa. Servimos al Señor porque la mies es mucha. Servimos al Señor porque los obreros son pocos. Eso es Lucas capítulo 10, versículo 2. La mies es mucha, hay mucho que hacer. Mi hermano Leonardo vino para acá y miró todo lo que teníamos y le impresiona a la gente. Y realmente tenemos algo grande. De tal manera que aquel que desea servir al Señor en algún área puede involucrarse, porque aquí hay para poder servir al Señor en todas las capacidades de todos los hermanos que hay en la iglesia. Definitivamente creo que el que no quiere servir al Señor, creo que tiene problemas con su salvación, creo que tiene problemas con su relación con Dios, creo que tiene problemas con entender la Biblia. Porque servir al Señor es un mandamiento, hemos sido dotados para ello. Porque la mies es mucha, porque los obreros son pocos, por gratitud. 1 Samuel 12, 24, leo yo, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad, dice el versículo, cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. ¿Ha hecho algo Dios por usted? ¿Usted no se recuerda cuando usted era un recalcitrante enemigo de la fe cristiana y no había quien le hablara de la fe y no había quien le invitara a la iglesia cristiana y ahora no quiere salir de ella? Es una gratitud grande. Servimos al Señor por gratitud, por lo que ha hecho, por lo que está haciendo, por lo que seguirá haciendo. Y dice la Biblia aquí en los evangelios que el gadareno, después de ser
libertado de la cantidad de miles de demonios que tenía, después de que se le puso ropa porque estaba en nudo por la calle, después que estaba en su juicio cabal, sobrio, dice que quiso ir con Cristo. Y Cristo le dijo, no, ve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Gratitud, hermano. Si Dios ha hecho algo con usted, por usted, para usted, sirva a Dios por gratitud. Porque no hay forma de pagarle. Sume toda la cantidad de dinero que usted ha dado en contribución a la obra cristiana. Y eso no paga todo lo que Dios ha hecho por usted. Porque aparte de lo que Dios, todo lo que Dios ha hecho por usted, aparte súmele todo lo que Dios le ha dado. Y no hay forma de pagar. ¿Con qué pagaremos? ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso? Dice el himnólogo. Servimos al Señor para parecernos al Señor. Es parte del cometido. Servimos al Señor para parecernos al Señor. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces yo sirvo al Señor para parecerme en algo a mi Señor, a mi Salvador, a mi Redentor. Servimos al Señor para estar ocupados. Mente ociosa, cajón del diablo. Servimos al Señor para estar ocupados en algo. Servimos al Señor por amor al Señor. Servimos al Señor, como ya dijimos, porque fuimos convertidos para servirle. Daniel capítulo 7, versículo 10, finalmente dice aquí, Daniel 7:10, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Este versículo habla del reino. Y dice que millares y millares le servían. Hermanos, servimos al Señor porque en la eternidad vamos a servir y adorar al Señor por siempre. Hoy tienes que comenzar a practicarlo. Porque allá vamos a servir al Señor. Dice, millares de millares le servían. ¿Habrán otras razones para servir al Señor? Cualquiera que tenga otra razón me la dice para colocarla aquí. ¿Ok? Y cuando yo vuelva a predicar este tema, le voy a dar su crédito. El hermano me dijo esto, para no tomar un comentario que no sea mío, entonces yo doy el crédito para que usted no me demande, menos el hermano Natanael, ¿ok? Le tengo miedo yo a los abogados, ¿ok? Entonces, sigamos adelante. Bueno, ¿por qué servir al Señor? Creo que ya hemos dado pinceladas, pero vamos a algo un poquito más profundo, sobre lo cual me llama la atención sobremanera. Tomé la concordancia bíblica y empecé a mirar todos los versículos que hablaban sobre servir y servicio. Y hay algunos versículos que me llamaron la atención. Y lo que me llamó la atención fue el orden del versículo, de las verdades que me mencionaba. Y aquí es donde yo quiero que usted me acompañe con diligencia. Vamos a ver entonces primero Deuteronomio capítulo 10. Búsquelo. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Mire el orden. Dice así el versículo. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que, primero, temas a Jehová tu Dios,
Segundo, que andes en todos sus caminos. Tercero, y que lo ames. Cuarto, y sirvas a Jehová tu Dios. Entonces yo pregunto, ¿cómo? ¿Con qué actitud interna? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Nótese que hay una serie de términos que implican aspectos propios de la persona que parece que deben estar existiendo dentro de la persona, desarrollándose dentro de la persona, y que finalmente dice para servir. Busque por un momento allí Josué capítulo 22. Josué capítulo 22. Bueno, estos son verbos, ¿cierto? Temer a Dios, yo temo, tú temes, Él teme. Verbos, que andéis, que ames. Josué capítulo 22, versículos 5 y 6. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Y mire lo que dice, 2 puntos. Eso quiere decir que ¿qué implica toda esta frase? Esta primera frase del versículo 5, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Entonces la pregunta obvia, porque dice 2 puntos allí, ¿qué enseña? ¿Qué dice? ¿Qué pide la ley de Jehová, la cual ordenó por medio de Moisés al pueblo? Entonces, mire la connotación que implica toda esta frase. Primero, que améis a Jehová vuestro Dios. Segundo, y andéis en todos sus caminos. Tercero, que guardéis sus mandamientos. Cuarto, y le sigáis a Él. Y mire ahora al final, y entonces, y le sirváis. ¿Cómo? ¿Con qué actitud interna? De todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. ¿Logra notar usted el orden? ¿Logra notar usted que hay un orden intencional en todo esto? Mire, busque allí, si no se convence, busque entonces Deuteronomio capítulo 13. Mire, yo no prediqué el domingo pasado, ni en la mañana ni en la noche, y no prediqué hoy día en la mañana, entonces usted sabe que usted va a tener paciencia conmigo, ¿cierto? Deuteronomio capítulo 13, versículo 4, volvamos a leer y note el orden. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Primero, andar en Él, con Él, por Él, para Él. A Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Y luego dice al final, a Él serviréis y a Él seguiréis. ¿Se da cuenta que hay un concepto intencional en lo que el Espíritu Santo, el escritor bíblico, está tratando de transmitir al pueblo de Dios? ¿Se ha dado cuenta que hay una serie de virtudes, por decir así? Hay una serie de características que estos versículos bíblicos le piden, le exigen, por decir así, le requieren a aquel que quiere servir al Señor. Y luego al final de la lista prácticamente termina diciendo, y serviréis a Dios. Entonces, ¿cuáles son esos aspectos propios que estos 3 versículos que leímos nos dicen que antes de, según entiendo yo, creo no ser violencia a la palabra de Dios, repito, antes de poner la mano en el arado, antes de poder servir al Señor como Dios manda, Dios dice, témele primero, ámale primero, síguele primero, guarda mandamientos primero, obedécele primero, y entonces sírvele. Pastor Jerry, ¿estaré equivocado en lo que estoy leyendo y de la manera que estoy leyendo? Hermano Natanael, usted que está envuelto en este ambiente también así de meditar en pasajes. Hay un orden intencional.
¿Qué desgracia ocurre en las iglesias pentecostales? Repito, ¿qué desgracia ocurre en las iglesias hermanas pentecostales? Que llega uno recién convertido y porque tiene verborrea, porque tiene labia, lo colocan de una vez a predicar y hace un desastre y se forma una secta. Porque hay gente que lo sigue por la labia. Usted sabe que los pentecostales no crecen por causa de fundar iglesias. Los pentecostales crecen según las estadísticas oficiales. El pentecostalismo crece porque se dividen las iglesias, porque los pastores que están al frente de las iglesias van colocando el primero que se le viene en regalada gana y no se dan cuenta que son ineptos, no se dan cuenta que son neófitos, no se dan cuenta que tienen mala doctrina, no se dan cuenta que todavía ni siquiera están convertidos y los ponen a enseñar y van formando su grupismo y se divide la iglesia dentro de la iglesia y al final se va con un grupo de gente y forman su propia iglesia. Y estos pasajes que yo he leído requieren algo de aquel que va a servir a Dios. Hay que ser organizado en todo esto. Hermano, hacer todo decentemente y con orden, dice la Biblia. Entonces, frente a todo este pensamiento que yo tengo aquí, de esta idea que estuve meditando, hay un orden de factores, lo cual para mí encuentro que tiene gran significancia, ya que solo después de ir aprendiendo, de ir incrementando, de ir cumpliendo una serie de características, de virtudes, por decirlo así, que el servidor tiene o debería tener, o que el que va a servir al Señor debería estar en el camino del cumplir y del obedecer y de incrementar estas verdades. Entonces, pareciera ser, entonces, solo entonces, la palabra habla de servir al Señor. Entonces, sigo meditando en esto y hago un comentario y hago una pregunta. O antes de hacer el comentario, hacer la pregunta, voy a dar esta idea. Eso de temer a Dios, eso de obedecer a Dios, eso de amar a Dios, son aspectos propios, internos que deben de existir en el creyente. Eso de temer a Dios, amar a Dios, obedecer a Dios, escuchar la voz de Dios y todos estos aspectos son verdades que implican que Dios ya está trabajando dentro del hombre. No sé si me siguen la dirección que estoy llevando. Entonces, Dios quiere ir trabajando en aquel que le va a servir, quiere ir trabajando dentro de ese hombre, dentro de esa mujer, dentro de esa familia, trabajando, desarrollando, creciendo, limpiando, organizando dentro del futuro servidor, para que cuando las condiciones se van dando, ponga la mano en el arado. Ahora entonces hago este comentario, que lo he dicho a veces. ¿Será acaso que para Dios es más importante que nos desarrollemos primero en estas cosas, en estas áreas, para luego servirle? ¿Por qué, pastor? Bueno, pienso yo, porque de esta manera seremos más eficaces, más comprometidos, más fieles, más aptos, más preparados. ¿Alguien dice amén? Con esto dicho, ¿será acaso que Dios quiere primero cambiar y transformar nuestro interior
para así cambiar y enfocar correctamente nuestros afectos, para así cambiar y enfocar correctamente nuestras prioridades, para así cambiar y enfocar correctamente nuestras diligencias, para así cambiar y mejorar correctamente nuestras responsabilidades en la dirección correcta, hacia la persona correcta, el Señor, hacia los valores y principios correctos. ¿Será acaso que esto de temer a Dios, de amar a Dios, de obedecer la palabra de Dios, son aspectos propios donde Dios quiere trabajar con aquel hombre, con aquella mujer que desea servir a Dios, pero que primero tiene que pasar por una escuelita de Dios, donde Dios lo va trabajando por dentro, moldeando por dentro, creciendo por dentro, capacitando por dentro, desarrollándolo por dentro, enfocándolo correctamente por dentro, dándole dirección correcta por dentro? ¿Estaré equivocado con lo que estoy diciendo? ¿Se imagina usted alguien que quiera ser médico y entra a la universidad y los primeros meses de ser médico ya se va al hospital y le dan la facultad de ver pacientes y de meter cuchillas a cualquiera recién entrando en la escuela de medicina? ¿O es acaso que va a tener que pasar por una escuelita donde va a ir siendo preparado por fuera y por dentro? Porque yo recuerdo una vez que vi un enfermo que se le abrió el ojo aquí, arriba, y chorreaba la sangre. Mire, yo tuve el desmayarme. Creo que fue mi suegro. Se cayó y se rompió aquí el párpado aquí arriba. Y la sangre, mire, cuando yo vi eso, yo tuve el desmayarme. Pero ¿qué es lo que hacen con los estudiantes de medicina? Primero lo llevan a un entrenamiento donde agarran una lagartija y abren una lagartija, por poner un ejemplo. Y luego, ya que ya pasaron la primera prueba de la lagartija, a la semana siguiente van y lo llevan a la práctica y abren un ratón, un poquito más grande. Ya, y luego, y la semana siguiente abren un gato. A la semana siguiente abren un perro. Y de repente, a lo mejor, pienso, sin decirle nada, lo llevan al lugar de la práctica y le muestran un pedazo de carne que a lo mejor ellos creen que es puerco, que es vaca, que es caballo, y no se dan cuenta que es un pedazo de carne humana. Digo yo. Y lo van preparando por dentro para que se acostumbre a mirar sangre. ¿Entiende hacia dónde voy? Imagínese un ingeniero que recién entra a la escuela de ingeniería y se pone a hacer planos para construir un edificio, una casa. ¿A dónde va a llegar? Imagínese un abogado. Si ya siendo abogados son terribles, imagínese si recién entrando los ponen como abogados. ¡Cuán terrible sería! No tengo nada en contra de los abogados, por si acaso. Hermano, ¿iba a ser menos la prudencia que debemos de tener en las cosas de Dios cuando se trata de servir a Dios? ¿Hemos de aplicar menos prudencia? No, muchachos, ven acá, párate y predica y di lo que tú quieras. No, pero espérate. No, muchachos, mira, hermanita, venga, hágase cargo de la escuela de los niños. ¿Y nadie la conoce? ¿Recién convertida? ¿Y qué si viene con mañas? ¿Con malas costumbres? No, hermano, usted tiene cara de número. Venga a ser el tesorero de la iglesia. El Judas a la tercera semana se desaparece con todo el dinero. No, hermano, yo creo que servir al Señor hay orden. Hay orden. Ahora, siguiendo con este mismo pensamiento, sigo hablando sobre pensamientos y digo,
Por lo tanto, estaré equivocado si declaro, si sostengo, si sentencio, si digo a modo alguno como conclusión de lo que estoy tratando de explicar, que Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Dios está más interesado en lo que somos por dentro que en lo que hacemos por fuera. Porque si estamos preocupados de lo que hacemos por fuera, eso se llama religión. Pero si estamos preocupados por lo que hay por dentro, eso es cristianismo. Dios está interesado por lo que somos por dentro. No nos desenfoquemos de este pensamiento. Dios está interesado en lo que somos por dentro. Todos tenemos nuestra musiquita guardada. ¡Todos! Me gusta molestar hacia mí. Ella tiene su musiquita guardada y a veces la saca por fuera también. Yo la he visto en la cocina, actuando. Hermano, y tenemos que ir por dentro, permitiendo que Dios nos trabaje, nos moldee. El alfarero, trabajando contigo y conmigo, que somos el barro. De tal manera que cuando podamos llegar a servir al Señor en algún área, en algún ministerio específico, hagamos menos daño y hagamos más bendición. Imagínese un médico que recién comienza a estudiar en la escuela de medicina y lo colocan a hacer una cirugía y tiene que cambiar una oreja. Y tiene que sacar una oreja y en vez de oreja le colocó el ojo. ¿Dónde va a llegar ese médico? Hermanos, Dios está más interesado en lo que somos por dentro que lo que hacemos por fuera. De tal manera que cuando lo que somos por dentro se enfoca, se dirige y va siendo transformado y cambiado, lo de afuera entonces va tomando sentido, va tomando dirección, va tomando rumbo. Por lo tanto, repito, estaré equivocado si declaro, si sostengo, si sentencio, si digo a modo alguno como conclusión de lo que estoy tratando de explicar, que Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Dios está más interesado en nuestro ser que en nuestro hacer. ¿Nota la diferencia? Dios está más interesado en nuestro ser que en nuestro hacer. Por lo tanto, una vez que comencemos a caminar por el camino de lo que somos, siendo lo que Dios quiere que seamos por dentro, entonces, solo entonces, Dios querrá, nos permitirá, nos privilegiará con el hacer lo que Él quiere que hagamos. Vuelvo a repetir esta frase. Una vez que comencemos a caminar por el camino de lo que somos por dentro, siendo lo que Dios quiere que seamos por dentro, entonces, solo entonces, Dios querrá, nos permitirá, nos privilegiará con el hacer por fuera. Lo que Él quiere que hagamos, con lo que Él nos ha capacitado para hacer por causa de lo que somos por dentro, nuestro ser. Y me puse a pensar en esto, y esto lo añadí en la tarde, me puse a pensar con respecto a lo que enseñó el hermano Natanael. Moisés está cansado, un anciano tipo Jerry.
y le colocan una roca para que se siente. Y al lado está Aarón. Al otro lado está Hur. Y se dan cuenta que Moisés, cuando levanta los brazos, Israel ataca y va venciendo. Pero se da cuenta que los brazos se le están cayendo, se le cansan. Y cuando se le caen los brazos, Israel retrocede. Va perdiendo. Entonces Hur y Aarón se dan cuenta de esa movida. Sientan al hombre en una roca y le levantan los brazos, uno a cada lado. E Israel comienza a avanzar y comienza a ganar la batalla. Pero imagínense si Aarón y Hur no fuesen por dentro las personas correctas para sostener los brazos de Moisés. ¿Tienen deseo de levantarle los brazos? Sí. ¿Tienen la iniciativa de levantarle los brazos? Sí. ¿Tienen la iniciativa de ayudar a Moisés? Sí. ¿Tienen deseo de meter mano en la obra? Sí. Pero a lo mejor por dentro, al no estar capacitado, de repente Hur dice, ay, mira, me duele la muela, déjame ir a la casa, arreglarme el problema y después vuelvo. Y queda Moisés con un brazo caído ahí. Y de repente entonces Aarón dice que le llegó la abuelita a la casa y hay que ir a atenderla, entonces tiene que olvidarse de su ministerio. Otro tipo de ilustración que no preparé allí. Porque aunque querían servir al Señor, querían hacer las cosas bien, por dentro no estaban preparados para aguantar ese tiempo. No había diligencia, no había gran responsabilidad, no había un real compromiso, de tal manera de no dejar abandonado al pobre Moisés con los brazos caídos. Definitivamente Dios está más interesado en el ser que el hacer. Por eso vuelvo a leer este versículo, Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide? Primero, que temas a Jehová tu Dios. Segundo, que andes en sus caminos y que lo ames. Y luego dice entonces, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque solamente cuando temamos a Dios, cuando andemos en sus caminos y cuando le amemos, le vamos a poder servir con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y luego dice, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te mando hoy para tu bien. Pues, amada iglesia, nunca olvidemos que no servimos a un hombre. No servimos al hombre. No servimos un sistema religioso. No servimos a dioses de la mitología griega. Servimos al Dios vivo y verdadero por el cual Dios nos llamó a salvación. Hemos recibido esa salvación. Hemos aceptado esa salvación en fe y arrepentimiento. Porque la gracia nos ha llamado. Y respondiendo a ese llamado, ahora somos salvos, convertidos de la idolatría, convertidos del paganismo, convertidos de todas esas cosas malas. Ahora, es que antes servíamos a la idolatría, servíamos a la religión, servíamos al paganismo. Bueno, ahora tiene que servir a Dios vivo. Primero, porque servir al Señor. Segundo, el orden en cuanto a servir al Señor. Veamos algunos aspectos más. Juan capítulo 12, versículo 26, búsquelo. 3 pequeñas verdades sobre Juan capítulo 12, versículo 26. Hay una relación directa entre seguir y servir al Señor. Servir y seguir al Señor. Hay una relación directa y hay bendiciones.
Juan capítulo 12, versículo 16, dice así: si alguno me sirve, ¿qué dice? Sígame. Entonces hay una conexión entre servir a Dios para seguirle, servir a Cristo para seguirle. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Primera verdad, el que quiere seguir a Jesús será a través del servicio a Él. Ahí lo dice: si alguno me sirve, sígame. Si tú no me sirves, ¿para qué me sigues? ¿Estaré haciendo violencia a la palabra de Dios si digo eso? Aquí tengo un teólogo que me puede corregir. Primero, entonces, el que quiere seguir a Jesús, y yo sé que aquí todos levantan la mano, pero este versículo enseña que el que quiere servir a Jesús será a través del servicio a Él, en algún área. Segundo, el que quiere servir al Señor le servirá, pero además, el que sirve al Señor estará donde está su Señor, porque la segunda parte dice: y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Primera cosa, el que quiere seguir al Señor tiene que servirle. Segundo, el que le sirve va a estar donde está su Señor. Qué privilegio tan grande. El que le sirve va a estar donde está el Señor al cual servimos. Por eso que yo no discuto con los testigos contra Jehová, que dicen que el cielo no existe. Yo les digo: mira, tú andas buscando la quinta pata al gato. Mira, a mí no me interesa si Cristo está en el cielo, o en Júpiter, o en Saturno, o en la luna, o más allá de todo lo que vemos. A mí lo único que yo sé que la Biblia dice en Juan capítulo 12, versículo 26, que donde Él estuviere, ahí va a estar su servidor. Y como yo le sirvo, la Biblia me promete que yo voy a estar con Él, no importa el lugar que sea. Obviamente hablando, yo creo que está en el cielo, obvio. Tercera enseñanza frente a este pequeño versículo. Entonces, el que sirve al Señor le seguirá. Segundo, el que sirve al Señor estará donde está su Señor. Tercero, el que sirve al Señor, Dios el Padre le honrará. Ahí lo dice al final: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El término honrar significa darle el lugar que corresponde a. Significa darle el primer lugar a. El que sirve al Señor, papá, le va a dar la honra que corresponde. No pensemos en términos terrenales, temporales, monetarios. Pensemos en otros aspectos que son más importantes y que el dinero no los puede comprar. Pero ese versículo me enseña estas tres verdades. El que quiere seguir a Jesús tiene que seguirle a través del servicio. Segundo, el que sirve al Señor va a estar donde está su Señor. Tercero, el que sirve al Señor, el Padre le honrará. Y finalmente, Daniel capítulo 7, búsquelo si quiere. Más vale que comience a servir al Señor aquí. Repito, más vale que comience a servir al Señor aquí, porque mire lo que dice Daniel capítulo 7. Versículo 26 al 28. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, se refiere a la bestia, a este gobierno impío, creo según el contexto. Espérense, no quiero, lo estudié pero se me olvidó.
Daniel 7, 26. La bestia, ¿ok? La bestia. Pero se sentará el juez. No estoy hablando de su esposo, hermana, por si acaso. No me malentienda. La bestia de la profecía bíblica. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Y todos los dominios, cuando dice todos los dominios, es todos los pueblos, le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. Apocalipsis no lo enseña tan claro, yo no me había dado cuenta. Daniel dice que finalmente millares y millares le serviremos a Dios allá. Más vale que comiences a servir al Señor aquí, porque allá lo único que haremos es adorar y servir a nuestro Dios. Haga su parte. Pídale a Dios que le muestre. Pídale al Señor que le ayude a incrementar por dentro, en su ser, lo que usted necesita para poder aplicarse, para poder entonces de alguna manera tener ese compromiso, esa fidelidad de poder servir al Señor con libertad. La mies es mucha, los obreros son pocos. Puesto en pie. Padre, le damos gracias porque usted es bueno, porque usted nos enseña, porque usted nos desafía. Rogamos que su palabra, Señor, tenga cabida en los corazones de cada oyente, que nos ilustre su palabra, que nos enseñe su palabra, que nos desafíe su palabra, que nos corrija, que nos reprenda su palabra. Bendiga a cada hermano, cada hermana. Gracias por este tiempo, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios le bendiga.